Rosario, estudiando en el liceo, terminamos quinto año. Y es así, yo me deslicé a la facultad. De letras, por supuesto. Sí, claro. En los años en que la Facultad de Letras era también un lugar muy interesante. Excepcional. Que no me hubo tocó más, un momento claro. excepcional. Fíjate que Prieto, empecé... ¿Cómo? ¿Estaba Prieto? Bueno, empezó en el segundo año. Yo lo obsé de menta esto, te puedo imaginar que uno conoce esos momentos de determinados lugares, como lo supe por mi viejo de medicina, con Gonzalito, con los Silvestre Beño, González Sabatier y todo eso. Momentos extraordinarios de la universidad pública en distintas facultades. Sí. Me parecía que por tus años, por tu trayectoria, te tocó las letras de esos años. Exactamente. Y en el primer año tuvimos grandes profesores, por ejemplo, en las introducciones, ¿no? Introducción a la literatura con Duguera, por ejemplo, Eduardo Duguera. Sí, sí. Fue un gran profesor. Y yo me preparé, seguí esa materia con tal fervor que me preparé durante todo el verano para sacarme un sobresaliente. Yo me saqué sobresaliente, por supuesto, latín, las dos primeras que rendí, latín e introducción a la filosofía. Y dejé para marzo literatura. Para asegurarla. Para asegurarle y para dar un examen y dejar a todos mudos. Y me encuentro con que en lugar de Duguera estaba Viñas. Así que rendí con Viñas. Con David Viñas. Pero sí. Que era otro monstruo. Pesado, no, es diferente, ¿no? Otra cosa, ¿no? Sí, totalmente. Y aparte de David Viñas, yo tengo la imagen de él, de los últimos 20 años, pongamos, de página 12, de haberlo visto en las reuniones de fin de año, claro. Cosas así, ya un hombre grande. Pero el Viñas... Muy grande. En ese momento fue el primer profesor que entró a la Facultad de Humanidades con una polera negra, sin corbata, quiero decir. Claro. En cambio, Adolfo Prieto era todo un dandy. Eduardo Prieto fue toda la camada y el profesor de griego, ay caramba, ya me voy a acordar. Bueno, pero fue un momento grande también, excelente, ¿no? Un momento brillante, irrepetible, irrepetible. Lo que yo aprendí de Viñas, por el que tengo una verdadera adoración, veneración, ¿no? No debió morirse nunca. Y cuando nos encontramos en Buenos Aires en un momento, le pregunté por Eduardo Prieto, que fue mi profesor de latín, que me hizo amar latín. Dificilísima misión, por otra parte, ¿no? Sí. Y le pregunté y me dijo, murió. Dijo, murió, era muy joven. ¿Murió? ¿De qué murió? Dijo, ¿de qué puede morir alguien en esta época? De tristeza. Me dejó liquidada. Claro, era la época dura nuestra, ¿no? Pero bueno, tuve esa fortuna, no muy bien aprovechada, de tener a esa camada de profesores extraordinarios. Y digo no muy bien aprovechada porque hubo sí quien aprovechó muy bien, como China Lundmer, como Rosita Boldori, como otras compañeras que tuve que realmente supieron escuchar a Viñas. Era tan política su clase, tan político su discurso, que a mí no me convencía. Claro, estaba en otra cosa, yo estaba en la... Y cuando te diste cuenta ya había pasado. Claro. De todas maneras me absorbí, sí. Bien. Bueno, esa fue mi... Y además de tenerlo como docente, lo leían a Viñas. Bueno, todavía no estaba... ¿No había nada editado de él? No, es más. ¿Ensayos? Por ejemplo, literatura argentina y realidad política, fueron las clases que él nos daba en ese momento. Se editó. Sí, lo que después se publicó. Claro, entonces lo que yo leí era lo que vos escuchabas en vivo. Exactamente. Sí. Impresionante. Sí. Yo lo he releído y lo he estudiado después y todo lo demás. Viñas ha sido, no sé si decir el mayor intelectual, pero no temo equivocarme mucho, el mayor intelectual que hemos tenido, ¿no? En Argentina. El más amplio. Tuvimos la chance de tenerlo acá en Rosario, ¿no? Que esas cosas ahora... Sí, además. No sé cómo estará la Facultad de Letras ahora, no quiero
ofender a nadie, pero me da la No. sensación que va a ser difícil dentro de unos años encontrar a alguien que diga yo lo tuve a fulano. Claro. Pero bueno, Sí. pasa en casi todos lados, ¿eh? Uno por ahí va viendo cómo cambian algunas cosas y cómo la información reemplaza el conocimiento, cómo los tratos, Sí. incluso los La medios de... información reemplaza el Sí, conocimiento, sí, sí. exactamente. Entonces aparece Google y se termina la erudición, se terminan los tipos que te enseñan. Es complicado. Nosotros en la Sí. profesión nuestra en periodismo, que es bastante más livianita que la literatura, ¿sí? Como decía Bernard Shaw. Y no sé, ¿eh? Bernard Shaw decía, el periodista es un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. Y tenía Bueno, razón. pero hay periodistas y periodistas. Pero sí, por suerte lo sabemos. Yo me No siento quiero bastante elogiarte, pero en reconfortado. este No, momento, no, pero, pero no sos un periodista común. pero hace falta maestro, ¿no? Ese Sí, es el claro, tema. claro, claro. Ese es el tema, ¿no? Mm. Bueno, pero no nos pongamos melancólicos. Empezamos a escribir y empezamos a editar. Y Con empezamos a editar. mucho de Rosario, con mucho reconocible. Yo te preguntaba si había ido al Normal por los visitantes, porque me daba la sensación que era en los pasillos, la escuela. Sí. Bueno, ahí fui afortunada también. Es un poco bastante larguita la historia porque yo empecé con cuentos para chicos y de un libro muy muy malo, del cual por suerte tomé un poquito de conciencia, pasé a otro un poquito mejor. Ese tuvo mucha repercusión entre los chicos y eso fue el inicio de lo que después fue la saga del visitante. Bien. Bueno, así es un poco la historia. Bueno, pero esa historia, digamos, tiene... ¿Cuántas ediciones? Eso es lo que iba a decir, debe ser... No sé si hay otro... Increíble porque sigue vendiéndose. Y se sigue leyendo en la escuela. Sí. Y Hablábamos hace un rato, Sí. mi hija mayor, que tiene 22 años, lo leyó en Larceno. O Mirá sea, vos. que lo leyó hace más de 12 años, Claro. cuando iba a la primaria. Pero lo notable es que siguen llegando contingentes de chicos de Buenos Aires. Claro. Sí, todos los años vienen de 2 o 3 colegios. Increíble. Bueno, No importa. increíble, no, porque increíble parece que fuera efectivamente una cosa que no tenga ninguna razón de ser. Pero que decir, hay una cosa que permite a uno reconocerse, sentir esa familiaridad. Sí, yo no podría escribir nada que sea ajeno a mí, ¿no? En el sentido de muy profundo de la palabra, ¿eh? No quiere decir que no pueda escribir sobre cosas que no me han pasado en absoluto, Claro. gente que no he conocido en Sí, absoluto. historia en situaciones. ficciones. Totalmente, pero algo tiene que haber que me conmueva a